ahora sí. Ujú. Vale. Entonces, sí que han establecido el uso de códigos binarios y ternarios en base a las consonantes. Sería interesante si usar otro tipo de códigos basados, por ejemplo, en sílabas o en fonemas podría llegar a ser interesante, podría llegar a descubrir estas formas presimbólicas. Y también se me ocurre, o bueno, más que se me ocurre, preguntaría, ¿las vocales no tienen importancia porque están excluidas de esto? Es muy importante la pregunta. Qué bueno que la dices, porque sí es fundamental. Em, hay dos razones por las que utilizamos consonantes como tal. Em, ah, Permíteme tantito. Sí, claro. Ya. Ok. Ujú. Sí, hay dos razones por las que tenemos o utilizamos las consonantes. Una muy importante tiene que ver con, curiosamente, con la zona de Mülemans. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se descubrió ahí en base a lo que es el ritmo, ¿no? Que es esta parte fundamental de cómo, de nuestras formas en las que producimos los sonidos, los humanos, em, que las consonantes son las que marcan el ritmo también, porque son las consonantes, a final de cuentas, si lo vemos como un poco de forma metafórica, pero también tiene que ver mucho la parte física. Las consonantes son como si fueran unos golpecitos de tambor, ¿sabes? O sea, tiene que ver mucho con estos como golpecitos que no son vocales, y eso que acabas de decir es fundamental. em, Porque las vocales, una de las cosas que más transmiten generalmente es la parte de la armonía, ¿no? La parte del tono, la parte como esta parte musical de armonía, ¿sale? Pero el ritmo dentro de las lenguas está asentado en las consonantes. Eso es muy importante. Am, Nosotros también entendemos el fenómeno lingüístico dentro de la endolingüística como que el ser humano está cantando todo el tiempo. Es decir, nosotros somos animales que están cantando, pero en su música que cantan transportan pensamiento y emociones y otras cosas también. Pero es el fenómeno de hablar y de producir lenguaje así, como estoy haciéndolo con mi voz, es que estoy cantando. Y dentro de ese cantar hay un ritmo, hay un tono, hay una armonía eh, y una melodía. Y entonces, para nosotros estudiar, o lo que hemos descubierto, que lo que estamos compartiendo entre lenguas, curiosamente son los códigos binarios, porque compartimos estos ritmos. Por eso el concepto me lo mencioné desde el principio, que es muy importante para nosotros el del Ujú. endorritmo, ¿no? Entonces, a nosotros estar fundamentados en el endorritmo, necesariamente teníamos que tomar las consonantes como eje para el modelo de binarios y ternarios. Esa sería como una respuesta. Vale. O sea, Ujú. porque al final se asume, o la endolingüística asume, que no sé, supongo con razón, que el endorritmo lo marca las consonantes y las vocales no tanto. Exacto. Y aquí hay algo fundamental que también no lo terminé de hablar, pero que es importante. En la neolingüística sí estudiamos las vocales y sí Ujú. estudiamos el tono. De hecho, una de las partes más importantes de la endolingüística es el estudio de lo no verbal y de la prosodia. Ujú. Entonces, el tono, que es esto básicamente, el tono, está en las vocales. Ujú. Entonces, también es un fenómeno y una parte que estudiamos en endolingüística muy importante, que no son los códigos binarios y ternarios, pero que es la otra cara de la moneda de la endolingüística, que es el tono. Ujú. Em, y ahí, em, obviamente, ahí no tenemos, dentro de este mundo del estudio del tonal o el estudio de los tonos,
En endolingüística ahí no tenemos estos modelos matemáticos llamados binarios y ternarios, sino que ahí lo estudiamos ese fenómeno de lo tonal desde otro punto de vista, que es el de la cualidad. En este caso utilizamos un tipo de estudio llamado metafísica cuálica, que es un estudio filosófico, donde en lugar de estudiar, por ejemplo, lo cuántico, que es las cantidades, estudiamos Ujú. lo cuálico, que Vaya, son las calidades. sí. Ujú. Entonces, sí, sí es muy importante que la parte, digamos que la parte cuántica de la endolingüística son los binarios y los ternarios, y la parte cuálica son los tonos, o la parte tonal, que son las vocales. Y esos Ujú. dos rubros son, digamos que las dos caras de esta moneda llamada endolenguaje también. Vale, En este caso, lenguaje completo, no solamente endolenguaje, ¿no? vale. Y lo otro que te preguntaba, lo de, ¿podría ser útil, en vez de usar el sistema de códigos binarios ternarios, usar fonemas o sílabas? O eso ya es terreno de la lingüística? Yo pienso que eso sería terreno de la lingüística, en el sentido de que, como nosotros tenemos bien delimitado lo que es la parte de cantidades o cuántica con los binarios y la parte cuálica con las tonalidades, si llegamos a mezclar, por ejemplo, en un fonema, por ejemplo, que tienes una S y una A, sa, ¿no? Ujú. Podemos estudiarlo desde la endolingüística como la conjunción completa de que es sa, pero vamos a partir desde la S y luego vamos a partir desde la A. Por ejemplo, la S, que tiene que ver para nosotros con una exterioridad, algo que sale, ¿no? Y la A, que es una vocal de vigilia o de despertar. La palabra sa, en este caso, o este fonema sa, nos invita como, por ejemplo, como a despertar hacia afuera, ¿no? Salir, ¿no? Sa. Am, Ahorita lo dije muy filosófico y un poco poético también, ¿eh? No, no nada más lo dije así. Pero además era como un ejemplo de cómo abordaríamos eso, ¿no? Ujú. Entonces, sí, yo pienso que al final de cuentas, si estudiamos, eh, yo creo que la clave está en si estoy estudiándolo desde un punto de vista de lo exterior, utilizo la lingüística. Y si estoy utilizando un punto de vista desde lo más profundo, oculto, inconsciente, psicológico, filosófico, me apoyo de la endolingüística, ¿no? Vale. Ujú. Mm, O sea, entiendo que a lo mejor podría ser un método eh, menos productivo, pero a lo mejor sí, o no, no lo sé. Pero se podría llegar a descubrir también formas presimbólicas haciendo análisis de fonemas o de sílabas. O sea, Sí, se lo plantearían, ¿no? En su momento. sí, claro, o sea, podemos estudiar el lenguaje desde muchos puntos de vista, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ahorita como lo mencionaba, si por ejemplo agarráramos otro tipo por ejemplo, tenemos una palabra y la rompemos en diferentes secciones, ¿no? Le podríamos llamar fonemas o si es una forma más morfemas, ¿no? O gramema, por ejemplo, el gramema y el lexema. Y si a partir Sí, de eso estudiamos, por ejemplo, cómo fue grabado, por ejemplo, lo grabamos con un micrófono y estudiamos em, toda la parte física de cómo se produjo ese lenguaje o esa palabra, encontramos muchas, muchas cosas. Por ejemplo, es como cuando queremos estudiar los suprasegmentos, cuando grabamos algo con un audio, ¿no? ujú. Em, em, Podemos encontrar muchos fenómenos físicos, ¿no? Entonces, sí se puede estudiar así, definitivamente. Em, lo otro que tiene que ver, por ejemplo, con una parte psicológica y no física es, por ejemplo, imagínate decir, mira, esta palabra a determinado número de personas les da la sensación de paz, por ejemplo, ¿no? O una cuestión psicológica, ¿no? Entonces también se puede hacer ese estudio. Ujú. Em, yo ahorita yo no le llamaría necesariamente endolingüística a eso, porque te digo, depende desde dónde se puede estudiar, ¿no? Ujú.
segundo, que me quedo sin batería. Ahí está. Vale. Algo más te iba a comentar. Mm, Al final entiendo que todo esto es un método para Mm, tratar de encontrar esas formas simbólicas y tratar de entender, bueno, no sé, como esa relación inconsciente del pensamiento que hay en el lenguaje, o quizá hasta cierto punto como una especie de el pensamiento verbal universal, algo así, ¿no? ujú, ujú. Eh, vale. Pero bueno, como dice Sergio, sí, sí, obviamente esto es una propuesta. Es Sí, una propuesta que tiene una parte teórica y es una propuesta que también ya tiene una aplicación práctica, ¿no? sí. Pero sí, obviamente, como todo modelo mental, es una abstracción, es una construcción de que trata de explicar fenómenos, ¿no? Pero no es que sea como la verdad o es el método único ni nada, ¿no? Claro. No, claro, la cosa es que es una herramienta para llegar a unas conclusiones sobre, no sé muy bien cómo llamarlo, como el subconsciente del lenguaje. Eh, podríamos llamarle, sí, dentro de la endolingüística, por lo menos la que estoy desarrollando por acá Ujú. también, em, manejamos el concepto de inconsciente colectivo. Ujú. Vale. Em, ¿Cuál es la gran diferencia con el otro concepto que está que se usa mucho en psicología profunda y analítica, que es el del inconsciente colectivo que propone Carl Jung? Em, es distinto en varios aspectos y es importante mencionarlo. El inconsciente colectivo que utilizamos en endolingüística es un inconsciente sistémico, es decir, que el inconsciente colectivo al que nos referimos es aplicable a una lengua. Por ejemplo, el inconsciente colectivo tiene que ver con el inconsciente colectivo del francés o el inconsciente colectivo del español. Y estas lenguas van a tener su propio lado de lo inconsciente respecto a estas lenguas. Esto es una cosa que me parece muy importante anotar también. Generalmente se habla de el inconsciente, ajá, pero a mí me gusta llamar lo inconsciente, porque Ujú. hablamos de los aspectos inconscientes. No necesariamente que esté por ahí caminando un inconsciente en la calle, sino estamos No, claro. hablando de lo inconsciente, ¿no? Para cierto tipo de personas, no para necesariamente para todas, de fenómenos o cosas que ocurren, ¿no? Ujú. Esto para explicarlo, lo inconsciente colectivo, ¿no? Em, entonces, no estamos hablando necesariamente de arquetipos universales donde toda la humanidad, em, y que no es que esté en contra del concepto de inconsciente colectivo de Jung, creo que simplemente marco la diferencia para Ujú. entender metodológicamente de qué estamos hablando en endolingüística, ¿no? Vale. Ujú. Te- Al final, con este método entiendo que se ha encontrado un montón de, de formas presimbólicas, de conexiones presimbólicas y tal. ¿Cuáles dirías tú que son a día de hoy las principales conclusiones que ha sacado la endolingüística con su metodología? Am, Creo que una de las partes más idealistas que podría decir, Mm, una respuesta idealista, es que después de estudiar endolingüística, lo que uno termina comprendiendo es que los humanos no somos tan distintos unos a otros, aunque estemos en contextos lingüísticos distintos. ujú. Y sé que esto es evidente, o sea, puede ser para una persona evidente, todos somos seres humanos, no importando la lengua que hablemos, ¿no? Sin embargo, em, también entender los matices, porque sí hay matices cuando una persona piensa en una lengua y a diferencia de otra que piensa en otra lengua, o que venimos de culturas distintas, hay estos choques culturales que a veces vivimos en la humanidad. Sí existen, son reales, ¿no? Am, Creo que la endolingüística, una de las cosas que te da es poder conciliar estas diferencias
lingüísticas y culturales para tener... Ok, creo que se cortó y entonces me quedé a la mitad, pero regresando a ese punto ya nada más para terminarlo. eh, Ujú, eh, Cuando uno encuentra que no es tan distinto al otro y hay más puntos de coincidencia que diferencias, porque no negamos las diferencias, pero encontrar más puntos de coincidencia es bueno, ¿no? ujú, Em, no hay tanta polaridad, no hay tanta polarización de somos diferentes, ¿no? Somos distintos. Porque al final de cuentas, esa es la parte de la endolingüística. Descubrimos que compartimos códigos, ¿no? ujú. Compartimos muchas estructuras, compartimos muchos códigos que sí, las usamos de forma distinta, ¿no? Entre los pueblos y las formas y hasta entre las mismas personas. Pero hay cosas que compartimos y encontrar cuando uno encuentra que comparte con alguien más algo, te Sí, vincula o te puede vincular, ¿no? Por lo menos te da la posibilidad de hacerlo. o sea que eh, para la etnolingüística está, no sé si demostrado, por lo menos está bastante claro, que el lenguaje, en ese caso, es como una especie de superestructura del pensamiento, pero luego la infraestructura es muy parecida entre todos, ¿no? El Eh, pensamiento que hay escondido en el lenguaje es muy similar entre todas las lenguas. Sí, eso que mencionaste me parece muy importante que, ¿cómo lo llamaste? Le llamaste infraestructura, ¿no? Sí, Una cosa es la estructura y otra cosa es la infraestructura. Y sí. entonces, sí, exactamente, ¿no? Es como un poquito como decir, mira, como cuando se hace el descubrimiento de la mitocondria y todos tenemos la misma mitocondria, Mm, no es que, porque somos de un color diferente de piel, somos personas distintas. Eso mm. es importante, ¿no? Ajá, sí. Pues sí, vale. O sea que entiendo que al final, eso de si yo pienso en alemán, pienso de una forma muy distinta a como pensaría lo que sea, un sudafricano, pues no. Igual, a nivel profundo, no tanto. A nivel profundo, no tanto. A nivel de lo muy pragmático, podría ser que sí, si la gente sí, o sea, Claro. es decir, eh, es que es eso, ¿no? Cuando uno dice, a ver, ¿qué tan diferente soy del otro? ¿No? Si soy radicalmente distinto porque la otra persona es un alien o un zombie o un deshumanizado, ¿no? Como a Ujú, veces en los discursos políticos se intenta fomentar, entonces es mucho más fácil pelearme con alguien que no es como yo, ¿no? ujú, Eh, Cuando encontramos que hay muchísimas coincidencias y muchas cosas parecidas y somos humanos y habitamos la Tierra, entonces es mejor montarnos dentro de estas similitudes que de las diferencias, ¿no? Sin negar las diferencias, porque eso es parte de la pluralidad. A veces me han preguntado en algún otro momento que si no sería más fácil tener un solo idioma en todo el mundo, ¿no? Como una lengua global, que nada más se hable un ujú, idioma y no ningún otro idioma. Pero es que eso, obviamente, además de ser fascista y totalitario, ¿no? Em, elimina la riqueza de pensamiento, elimina la riqueza de la variedad. Cada ujú, claro. generación que va naciendo en la humanidad va pudiendo querer y tener la intención de pensar diferente, aunque nacemos con estructuras heredadas. Pero sí tenemos riqueza. Y cada vez que se muere el último hablante de una lengua del mundo, se pierde Sí, una riqueza que totalmente. nunca puede regresar, ¿no? Entonces, una de los ideales de la endolingüística podría ser el que cada quien hable su lengua, cada quien se exprese en la lengua que tiene, pero pueda entender las de los demás, Ujú, ¿no? O sea, que yo pudiera entender muchas otras idiomas, pero yo seguir hablando en el mío. Eso es. claro. Mm. A lo mejor es como una especie de sublimación intelectual del esperanto, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y que curiosamente no había que crear otra lengua, sino descubrir lo que ya estaba por ahí, ¿no? Ujú, puede ser. Sí, sí. Y también esos Vale. esfuerzos son maravillosos, ¿eh? O sea, el de las creaciones de las lenguas como interlingua por ejemplo, Sí. Esperanto, o la resurrección de lenguas, ¿no? Que es un fenómeno casi no estudiado, pero se me hace muy importante.
La otra vez estaba viendo que hay un fomento de una lengua muy antigua de Etiopía Ok. y de Eritrea que se llama Ge'ez, que es una lengua litúrgica, ¿no? Muy antigua. em, pero bueno, por ejemplo, otra lengua litúrgica que se utilizaba mucho y que se empezó a hablar ahora es el hebreo, por ejemplo, ¿no? El hebreo fue una lengua litúrgica que se utilizaba para ese ámbito y ahora se usa de forma muy distinta y muy nueva y con otras cosmovisiones y cosas, pero Mm. bueno, se usa ya en Israel, ¿no? Entonces, bueno, es tratar de buscar la inclusión, ¿no? De los pueblos y de las personas, eh, y no la eliminación de unos y de los otros por una cuestión de, de, de sojuzgar, ¿no? De un sojuzgamiento por ahí. Claro. Ujú. Oye, es muy bonito, yo no lo sabía, que hubiera lenguas que resucitaran. Eso me parece muy bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un trabajal. Y también contiene otros fenómenos también muy complejos y muy interesantes. Sí. Mm. Sí, bueno, pero para recuperar todas las que se han muerto, el esfuerzo va a ser titánico, ¿eh? Claro, y más si no hay registro, ¿no? Claro. Este, y también hay otras lenguas, que son lenguas que empiezan a nacer y que son nuevas, y que se empiecen a gestar, Mm. ¿no? Que dentro de esto mismo de los estudios lingüísticos, ¿no? O históricos también, se sabe que las lenguas terminan, pero también hay lenguas que comienzan, ¿no? Y que tardan varias generaciones en gestarse, no es de un día para otro, ¿no? No, claro. Ujú. Sí. Mm. Sí, Vale. hablar de lenguaje es fascinante, es algo fascinante. Sí, la verdad. Hombre, a ti se te nota que sí te fascina, sí. Sí. Vale. ¿Qué te iba a comentar? Ah, bueno, esto ya es un poco aparte. Eh, ¿Has oído creo que es un artículo que hablaban que hay un porcentaje de la gente que su pensamiento no va de forma verbalizada, sino que va a través de imágenes. Mm, Que el sí, pensamiento subconsciente real que hacen no está verbalizado de ninguna forma. No tienen como una conversación interior consigo mismo, sino que sí, 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 sí. parece, sí. Bueno, se puede explicar eso de diferentes posturas, ¿no? Mm. Por ejemplo, hay una postura psicoanalítica muy importante a nivel de gente que está trabajando esta corriente que es de Jacques Lacan, ¿no? Mm. Y ahí, por ejemplo, habla de que hay tres registros principales. Uno de ellos tiene que ver con las imágenes, ¿no? Con la parte de la imaginación, que tiene que ver sí, con imágenes que estén ahí, que no necesariamente, o sea, que están relacionadas pueden estar relacionadas con una palabra, que sería el otro registro del que Lacan habla, que es el simbólico. Este, mm, Aunque también es importante hacer la distinción. Uno puede decir una palabra, pero no necesariamente esa palabra esté realmente inscrita en lo simbólico. Es decir, cuando uno Mm. termina siendo como un perico que repite sin pensar nada, ¿no? Se queda como que nada más es esa parte. Pero bueno, está la parte de las imágenes, es importante, ¿no? Mm. Em, sí, y creo que es importantísimo también ver que hay muchísimos fenómenos de la mente que, em, que sí, que parece que no tienen palabras, que no tienen símbolos, que no tienen representación. Y hay veces que aparte ni siquiera imagen tienen, ¿no? Que podrían no tener imagen, que podrían simplemente ser Mm. fuerza, ser como algo que te avienta, o algo que no hay, un vacío completo. Entonces, es parte de todo esto. Am, Desde la endolingüística, ¿cómo vemos esa parte de las imágenes? Eh, Creo que es importante ver que, por ejemplo,
para la parte del pensamiento y la comunicación y el lenguaje, para nosotros, bueno, son fundamentales los códigos binarios y ternarios, ¿no? mm, ¿Por qué le llamamos presimbólicos? Porque no estamos hablando de palabras que existan ya, ¿no? Sino de una potencialidad de múltiples palabras, ¿no? En un código puede haber muchísimas palabras, ¿no? mm, Mm, También hablamos de un estadio en cuando en el ser humano se forman esos códigos. O sea, ¿en qué momento se forman esos códigos binarios y ternarios en el cerebro hasta de un feto, ¿no? En una parte de gestación. En el, podemos decir que a partir ya más analizable o que se puede buscar, ¿no? Registros, hacer estudios, etcétera, etcétera, a partir del tercer trimestre del embarazo, ¿no? Donde ya bien mm, empieza a ver ciertas estructuras que el cerebro forma del lenguaje. Em, y después que se tienen alrededor después del nacimiento, alrededor de 2 años, para una configuración de un lenguaje que ya puede ser exolenguaje, es decir, ya puede ser expresado, ¿no? mm, Donde alrededor de, en promedio, no tiene que ser a fuerzas 2 años, pero hay un momento de explosión del lenguaje donde el niñito, el bebé, ¿no? Empieza a sacar el lenguaje así, día tras día mm, se expresan cada vez más palabras, ¿no? mm, Previamente a ese fenómeno de explosión del lenguaje, hubo un periodo pasivo de aprendizaje y de configuración del lenguaje y tiene que ver mucho con los ajustes de la lengua materna en la que está o de las lenguas maternas, porque hay muchas veces que hay gente que su madre habla 5 idiomas y pues termina configurándose así. mm. Em, entonces, em, me perdí un poquito porque estaba queriendo hablar de las imágenes, pero lo que quería hablar de las imágenes era que em, eh, si es un fenómeno que puede estar ligado o no con los códigos. Y de hecho muchas veces cuando estos códigos se desligan de imágenes o se invierten de forma distinta, ¿no? Los códigos, o sea, más que nada nosotros en el lenguaje, en endolingüística le llamamos apropiar, la apropiación del lenguaje, cuando se apropian de forma, con cierto tipo de complejidades psíquicas, em, sí puede haber problemas de imágenes, de lenguaje y otros tipos de cosas, ¿no? Mm, Em, em, pero sí, sí, hay fenómenos de la mente humana. Es muy amplia, ¿no? ¿No? sí. Ujú. Estaba pensando. Yo personalmente no pienso que todo en el ser humano se reduzca al lenguaje, ¿no? Claro. Aunque sea promotor de la endolingüística y la lingüística y los idiomas y todo, creo que hay, no solamente somos lenguaje, ¿no? También tenemos nuestro cuerpecito y lo que Sí, vemos. claro. Lo que me sorprende es eso, que hubiera un porcentaje de la población que no tuviera como ese monólogo interno más o menos permanente, ¿no? Que tenemos siempre. Mm, Pero claro, a nivel inconsciente, pues supongo que también tendremos eh, un monólogo interno en imágenes o no verbal. claro, claro. A Sí, lo mejor soy menos consciente de él o está todo el rato eclipsado por el monólogo verbal, ¿no? Pero claro. Sí, a y mí ahí no me no, sorprende que haya gente que no tenga ese monólogo todo el día en la claro. cabeza. Sí, y es que también depende mucho cómo se quiera abordar estos fenómenos, ¿no? Mm, Em, por ejemplo, desde un ámbito psicoanalítico, se puede hablar sobre gente que pueda decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, por algún motivo o razón, no puedo simbolizar cierto tipo de cosas, ¿no? mm, Em, Hay otros estudios donde, por ejemplo, pueden hablar sobre decir, es que el monólogo interno no está, ¿no? mm, Em, entonces, bueno, creo que depende mucho esa parte. Ahora, una cosa que es importante también es que hay una parte del endolenguaje
dentro de la endolingüística, hay una parte del endolenguaje que es consciente, pero hay otra parte del endolenguaje que es inconsciente, ¿no? O sea, generalmente, por ejemplo, cuando el endolenguaje es representado con imágenes en sueños, ¿no? Hay una parte inconsciente que intenta salir a partir de Ujú. ese endolenguaje. Vale, Entonces, sí, por ahí va un poquito la cosa, ¿no? vale. Otra cosa que estaba pensando, usando la metodología de los códigos binarios y ternarios, entiendo que, yo qué sé, estudias una pareja de consonantes, ¿no? Y la comparas con múltiples idiomas para tratar de establecer conexiones presimbólicas, ¿no? Con las palabras que existen. Supongo que habrá como todo un trabajo de filtrado para discriminar posibles conexiones que son puro azar, no tienen nada que ver, son préstamos de otros sistemas, cosas así, ¿no? Eso es fundamental, Sergio. Eso es fundamental y es parte del rigor, metodológico que hay que seguir, identificando qué parte es, ¿no? Con qué. Por ejemplo, como dices, hay muchos préstamos lingüísticos que vienen de otros sistemas y que curiosamente vienen generalmente a partir del comercio, ¿no? O sea, imagínate Ujú. que llega a cualquier lado del mundo una botella que dice Coca-Cola, ¿no? Sí, Entonces, eso va a venir con un préstamo comercial, ¿no? Generalmente el nombre de las frutas, en todas las lenguas, el nombre de las frutas, como son productos que llegaban en barcos y que se usan de comercio, por ejemplo, si venían de Tánger, ¿no? Pues iban a ser tangerinas, ¿no? sí, Eh, o ¿cómo es esto? Las naranjas me parece que son Sinus Apple, ¿no? Porque venían de China. porque viene de Sí, China, ¿no? sí. A los holandeses les llegaban de China, ¿no? Ujú. Eh, por ahí hay gente que le dice chinas, ¿no? En español Sí, hay gente que le dice bueno, y chinas. Mandarinas, pues mandarín, claro, ¿no? Exacto. Entonces, es un poco como la marca, el brand de ya llegó tal producto llamado, en este caso se llama el nuevo producto, la nueva fruta de exótica claro. llamada tal. Mm, Entonces, sí, definitivamente todo ese rigor es muy importante tenerlo. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos con el cualquier cosa es cualquier cosa, ¿no? Claro, y entiendo que sin rigor eso es peligrosísimo porque sacas conclusiones donde no las hay. Y sí puede ser peligroso, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que más que peligroso podría ser torpe en el Ujú. sentido de que conexiones muy ricas que se pueden obtener de algo se quedan perdidas por haber dado por sentado, por ejemplo, el origen de alguna palabra, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa de lo mismo de las dos cosas? Por ejemplo, si solamente nos fundamentamos para hacer un estudio endolingüístico de las etimologías, o por ejemplo de la reconstructiva, por ejemplo del indoeuropeo, del protoindoeuropeo, eh, hay muchas cosas que no encontramos razón de ser y nos quedamos hasta ahí, ¿sabes? Ujú. Em, por ejemplo, estaba la otra vez investigando del celta, ¿no? Para hablar sobre las cosas, la cosa, una cosa, una palabra genérica, no es la única, pero una palabra genérica es Ruth, R-U-D, Ruth, Ujú. ¿no? Y, em, y habla sobre también, si yo invierto Ruth, ¿no? Me da lo que es duro, Ujú. ¿no? Ujú. De una cosa, de la cosa como tal, lo que puedo Sí. tocar, ¿no? Es duro. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a entender lo que algo que es, por ejemplo, rudo, ¿no? Ujú. En latín, encuentro que si me voy por lo estudiado por la lingüística, nunca voy a llegar al mismo lugar porque vienen de dos genealogías muy distintas, ¿no? Ujú. Simplemente duro, que es la palabra duro, y esta palabra celta, Ruth, ¿no? En varias lenguas celtas, genealógicamente no llegan, porque no se ha estudiado así, ¿no? Sin embargo, entonces aquí venimos con el concepto en endolingüística que le llamamos resonancia endolingüística, que es algo que nos resuena a, que coincide con algo, por ejemplo, que algo es un objeto, es algo duro, ¿no? Y entonces podemos intentar hacer la analogía, ¿no? Otra cosa Ujú. muy importante dentro de la endolingüística es que nosotros no decimos que las cosas son y ya, ¿no?
Y esta es la razón última por la que son. Trabajamos obviamente mucho desde el punto de vista de lo hipotético, ¿no? Em, y entonces, para nosotros, presentar tesis es importantísimo, ¿no? Mm, No es una ciencia, porque en el momento de meternos con la parte psíquica humana, ya no le podemos llamar que es una ciencia exacta, en el sentido, por ejemplo, de la física o las leyes de la termodinámica. Nos metemos en sistemas complejos y entonces tenemos que actuar respecto a a esas epistemologías, ¿no? Ujú, mm. ujú. Que yo entiendo que esto es una ciencia social, ¿no? Como tal. Que Am, coge de muchas cosas, pero que entiendo que fundamentalmente es una ciencia social, ¿no? pues yo sí tiene que ver con lo social. Tal vez le llamaría más una ciencia compleja, Mm. interdisciplinaria, ¿no? Sí, Pero, seguro. pero que sí tiene elementos muy específicos, en este caso del lenguaje, ¿no? O sea, del Claro. endolenguaje como tal. Como es un endolenguaje y estamos estudiando endolenguaje humano, porque, por ejemplo, si nos vamos con una máquina, por ejemplo, hasta con un LLM de inteligencia artificial, Mm, no podríamos aseverar que tiene un endolenguaje, ¿no? claro, Entonces, podríamos investigar si existe, pero por lo menos ahorita sabemos que no necesariamente existe un endolenguaje, ¿no? Y el endolenguaje está en los humanos. Por lo tanto, se claro. vuelve una ciencia social en ese sentido, ¿no? O que Mm, tiene que ver con lo social. Ajá. vale.